Bueno, pues como venimos viendo, ¿no? Pues en la serie de Hechos, hoy nos toca, yo creo que con el dibujo se ve bien, ¿no? Hoy nos toca un pasaje en particular muy bonito y que podemos sacar muchas conclusiones o muchas enseñanzas que yo las voy a aplicar directamente a la iglesia. Entonces, lo he llamado así, a las duras y a las maduras. Hoy estoy muy refranero, por cierto, lo vais a ver, ¿no? Pero he puesto a las duras y a las maduras, ¿no? Es una expresión que para quien no lo conozca bien, significa básicamente estar tanto en lo bueno como en lo malo, básicamente. Entonces, vamos a leer antes, en el capítulo 3, si tenéis las Biblias, si no lo voy a poner aquí, en el versículo 1 de Hechos. El versículo 1 dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y he puesto este refrán por una cuestión que ahora vais a ver, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Al terminar el capítulo 2, hemos estado viendo cómo la iglesia está en una situación idílica, está como en una situación paradisíaca, está viviendo en buenos momentos, hay maravillas y señales que están haciéndose por medio de los apóstoles, van juntos al templo, parten el pan, alaban a Dios e incluso tienen favor con todo el pueblo. Es decir, de momento parece ser que nada malo está ocurriendo, ¿no? Y cuando empezamos el capítulo 3 nos damos cuenta de que la iglesia continúa haciendo esas mismas tareas, es decir, no se ha parado, no se ha frenado, sigue en lo mismo que viene haciendo hasta ahora, ¿no? Se me ha olvidado ponerlo, pero lo tenía aquí, tenía que haberlo puesto antes, ¿no? Bueno, como hemos visto. La cuestión es que ellos siguen en sus mismas tareas y no están paralizados. Y eso para mí ya es la primera conclusión o la primera enseñanza que saco. ¿Por qué? Iglesia, no te paralices, vive en la cotidianidad. Es en medio de la cotidianidad, en medio de las cosas normales del día a día, cuando la iglesia tiene que actuar y cuando Dios se va a manifestar en medio de la vida de la iglesia, ¿no? Aclaro que para mí, en el texto, si lo habéis leído antes, no lo vamos a poder leer todo ahora, pero están Pedro y están Juan. Eran los líderes, por así decirlo, más prominentes de la iglesia en Jerusalén. Por tanto, yo todo lo que leamos voy a sacar la conclusión directamente para la iglesia. Para mí, Pedro y Juan significan iglesia, representan iglesia. Entonces, voy a ir directamente a esa aplicación práctica, ¿no? Como digo, en el texto se nos dice que ellos iban al templo a la hora de la oración. Y concretamente que iban no sé cómo lo expresa, a la hora novena. Los judíos tenían 3 tiempos de oración en la mañana. Uno era a las, si no mal no recuerdo, a las 9 de la mañana, el otro a las 12 de la mañana y el último tiempo era a las 3 ya de la tarde. Pedro y Juan están subiendo a esta hora, a la hora de las 3 de la tarde. Entonces, ¿cuál es el primer punto que hemos sacado? Que la iglesia no se puede paralizar, tiene que seguir en medio de la cotidianidad de su vida, tiene que seguir haciendo las mismas cosas que hacía antes. Pero el segundo punto es que la iglesia es un pueblo que dedica tiempo a la oración. Yo no lo sé porque el texto no lo dice, pero a lo mejor es posible que en esta hora, en la hora novena de la oración, no hubiera ido toda la iglesia de Jerusalén a la oración. No lo sé. O quizás yo me lo estoy inventando y eran tan piadosos que estaba toda la iglesia de Jerusalén yendo al templo. La cosa es que hubieran ido todas las personas de la iglesia o no, la iglesia en general se dedicaba a la oración. Era una de las principales funciones y sigue siendo hoy de la comunidad cristiana, ¿no? La cosa es que como cumplían con su deber, por eso he dicho antes lo de zapatero a tus zapatos, porque la iglesia tiene que estar en la oración. Es la primera cosa que la iglesia tiene que hacer para todo. La iglesia ora unida cuando está junta, pero cuando está dispersada también ora. Y la esperanza que hay es que existe esa comunión de que estamos orando por las mismas cosas y de que estamos con la expectativa de ver de Dios aquello que le estamos verdaderamente pidiendo. Entonces, la iglesia no se puede paralizar, tiene que seguir en medio de su vida cotidiana. Igual que Pedro y Juan, en medio de las oraciones que se hacían cada día en el templo, pues así también nosotros. La segunda cosa que vamos a ver, voy como por secciones. La primera ha sido zapatero a tus zapatos, queda claro, ¿no? La segunda es, me pregunto yo, ¿iglesia trastornada? Y digo por qué.
En los versículos, en el versículo 4 dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Esto es que le estaba hablando al cojo que se habían encontrado en la puerta del templo. La Asociación Americana de Psiquiatría llama con el nombre de, fíjate que es un poco trastorno histriónico de la personalidad, al desorden de la personalidad, que básicamente lo que busca, para decirlo en lenguaje coloquial, es llamar la atención sobre sí mismo. Así se le denomina a este tipo de trastornos. Vemos que Pedro y Juan van a entrar al templo y que allí, justo en la puerta de la Hermosa, se encuentran pues con un cojo, al que le llevaban allí siempre. Claro, en este tiempo no había esto de rehabilitar a las personas que tienen discapacidad, ni había pensiones, ni había nada de eso. Entonces la única forma que tenían de vivir era pues, por la caridad de las personas que se acercaran allí y le dieran una limosna. Hay un detalle, y es que esa puerta de la Hermosa de la que habla, no se sabe con mucha certeza cuál era, pero se piensa que era una puerta que estaba hecha de bronce corintio, y digamos que para que te lo pienses, imagínate una puerta altísima, gigante, hermosa, muy adornada, y fíjate cuál es la contradicción, ¿verdad? En medio de todo eso, a los pies, un hombre cojo pidiendo injusticia, ¿verdad? Entonces, en ese contraste yo saco otra aplicación que la Iglesia tiene que tener en cuenta, y es que la Iglesia ha de estar en medio de las situaciones injustas que se dan en el mundo. Cuando va al templo, cuando está en medio de esa puerta, allí se encuentran Pedro y Juan y están viendo a ese hombre que está realmente sufriendo. Por cierto, otra cosa, es en el momento de la oración cuando suelen suceder grandes cosas y cuando Dios suele trabajar y hacer grandes cosas. Justos están yendo al templo para la oración y va a ser en medio de esa hora de oración que va a ocurrir el milagro que si lo habéis leído, pues ya sabéis cuál es. Pero la cuestión radical para mí está en otra cosa. Cuando Pedro ve a ese hombre, él le dice: míranos. Y para mí esto quiere decir que la Iglesia no puede tener el trastorno histriónico de la personalidad. Eso no significa que la Iglesia tiene que estar recayendo sobre sí toda la atención. Para mí lo que dice Pedro en ese momento de míranos no significa mírame quién soy yo, sino más bien está yendo a esa situación que esa persona necesita, está en medio de la situación injusta de ese mundo, ¿verdad? Dime dónde estaba el atractivo de Pedro y de Juan, dos personas que no las conoce nadie, básicamente, solo Dios. ¿Qué atractivo tenían esos dos judíos normales y corrientes para que le pudiesen estar mirando? No tenían nada, simplemente tenían la necesidad de decirle al cojo: míranos, si no, vete a saber si les hubiera mirado. Sin embargo, a veces nuestra preocupación ¿qué es esa? Como la Iglesia tiene que ser atrayente al mundo, atrayente externamente. Y sin embargo, Pedro y Juan no buscaban eso, ¿no? Dios nos ve en Cristo Jesús como personas preciosas, es decir, nos ve como una Iglesia hermosa, nos ve como el novio ve a la novia, ¿verdad? Por eso, para mí algo es importante. La Iglesia no tiene que ser mirada. La Iglesia tiene que mirar, que es distinto. Si Pedro no se hubiera fijado en aquel cojo, entonces no le podría haber dicho míranos. Pero fue primero la Iglesia la que miró. No era la Iglesia súper espectacular y atrayente que tenía que estar mirando, la verdad. Por eso, salto un momento, solo un momento, al versículo 12, que es cuando sanan al cojo, dice: viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a esto? Fíjate, esa es la respuesta de Pedro: ¿por qué pones los ojos en mí? ¿Sí? Como si yo fuera el que he hecho esto, como si fuera por mi piedad, como si fuera por mi poder. Estaba dando a entender que él lo único que había hecho era hacer lo que el Espíritu Santo le había impulsado a hacer. Dios estaba en eso, verdaderamente. La tercera sección yo la llamo tanto tienes, tanto vales. Es un refrán bastante negativo, por lo menos en España, pero yo le voy a dar un poco la vuelta. En el versículo 5 y 6 le dice: entonces él, hablando del cojo, les estuvo atento esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y hazte.
según un tal Cornelio Alápide, que era un jesuita que vivió entre los siglos XVI y XVII, cuenta que una vez Tomás de Aquino, no sé si a algunos os sonará o lo conoceréis, fue a Roma a visitar al Papa Inocencio II, ¿no? Y dice que entra allí y se encuentra el Papa pues, sumando una gran cantidad de dinero, por así decirlo. Y entonces el Papa le dice a Tomás, ¿ves, Tomás? La Iglesia ya no puede decir no tengo plata ni oro. Y a lo que le contesta Tomás le dice, no, es cierto, Santo Padre, tampoco puede decir levántate y anda. Y es curioso, ¿verdad? Cuando una cosa existe ahí, la otra se va. Si tienes suficiente dinero en el mundo de hoy, pues puedes disfrutar un montón de cosas. Puedes, por ejemplo, ir en primera clase en un avión, resulta que tienes una cabina para ti solo. O puedes disfrutar en un palco de un estadio viendo un partido de fútbol mientras bebes o comes y sin que te molesten los demás, ¿verdad? Parece que el mundo gira, o eso nos quieren decir, por el dinero. Tanto tienes, tanto vales. Pero yo me cuestiono algunas cosas. Porque el cojo dice que estaba mirándolos, esperando recibir de ellos algo. Entonces yo me pregunto, ¿el mundo está esperando de nosotros que le demos algo? Como iglesia. ¿El mundo está esperando que la iglesia le ofrezca algo, que tenga algo que darle? Esa es mi segunda pregunta. ¿Tenemos nosotros algo que verdaderamente podamos ofrecer al mundo? ¿Vamos a atraer al mundo por medio de métodos carnales o económicos, o vamos a atraer al mundo por lo único que podemos atraer, lo que es por el Evangelio de Cristo? La Iglesia tiene valor, por eso digo lo de tanto tienes, tanto vales. Porque la Iglesia tiene una cosa que nadie más puede tener en el resto del mundo, ninguna persona, y es a Jesucristo. La Iglesia tiene valor porque tiene a Jesucristo. La Iglesia vale porque tiene el Evangelio de Jesucristo. Entonces eso es lo único que tenemos para ofrecer. Sí que tenemos algo valioso para ofrecer. Mi pregunta es, ¿la gente, el mundo, va a esperar, atentos a nosotros, a recibir el Evangelio de Cristo Jesús? Hay una profecía en Isaías que dice, entonces el cojo saltará como el ciego. Dice los versículos 7 y 8. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Hoy muchos ven la Iglesia como si fuera una institución que mete, perdona la expresión, pero sus narices donde no tiene que meterlas. Es lo que la gente suele en general ver de la Iglesia. Por eso cuando nosotros vamos al necesitado, cuando vamos como a esas personas como este cojo y le decimos, míranos, nuestra siguiente acción debe mostrar que no estamos ordenando despóticamente, que no estamos intentando imponer algo, sino dar una liberación. Nuestra mano tiene que coger al débil. Nosotros tenemos que acompañar al caído, tenemos que tomarle en nuestro seno, tenemos que darle una solución, ofrecerle algo. Curiosamente, cuando Pedro le dice, levántate y anda, acto seguido, le da la mano. Eso no fue incredulidad, eso fue iniciativa. La Iglesia tiene que tomar la iniciativa en una gran cantidad de ocasiones. Rara vez va a ser esa ocasión en la que una persona venga por sí sola a la Iglesia. A veces viene, impulsados por el Espíritu Santo. Pero la Iglesia es la que tiene que ir y mirar. La Iglesia es la que tiene que decir, míranos, levántate y anda, y después dar su mano. Tiene que tomar la iniciativa. No por incredulidad, como no pasó realmente con Pedro. La cuestión es que el lisiado, una vez se levanta, empieza a ser fortalecido, sus tobillos se empiezan a firmar, sus rodillas. Imagínate una persona que llevaba 40 años, nos va a decir al final del capítulo, sin poder andar. Él era cojo de nacimiento y de repente se ve en esa situación. ¿Qué habrá sentido, ¿no? Cuando empiezan a fortalecerse sus huesos, sus músculos? Y por eso digo lo siguiente, hemos de acompañar al débil en su caminar, porque nos dice que el cojo cuando se levanta estaba agarrado a Pedro y Juan. Yo creo que ni se lo creía. Estaba un poco como, ¿de verdad puedo sostenerme? Él seguía así. Y dice que entró con ellos, no entró solo, entró con ellos, con Pedro y con Juan, saltando, alabando a Dios. Por eso digo, hay que acompañar al débil en su camino. Cuando uno demuestra la salvación de Jesucristo, no vale dejarle por ahí. La Iglesia no puede dejarle, venga a tu abril. Tienes que acompañar al débil verdaderamente hasta el final, porque si no es posible que se pueda perder. Pregunta.
Iglesia, mengua. ¿Por qué? Dice el versículo, bueno, voy a leer 3 versículos distintos. El 16, el 19 y el 16. Dice: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Salta al 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Y en el 26 dice: a vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pedro aprovecha toda la ocasión de revuelo que se ha montado para hacer una cosa: predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio, predicar el nombre en quien esa persona ha sido sanada. A mí me da pena cuando veo estas iglesias que montan espectáculos, montan shows. Parece que lo único que es importante de esas iglesias es la sanidad, el milagro, y luego te vas para tu casa y no te hablo de pecado jamás, no te hablo de que te arrepientas, no te hablo de cómo es tu relación con Dios. Y eso no es verdad, eso es engañar a la gente. El mensaje es el Evangelio, el mensaje es Cristo. Tú puedes sanar a una persona, pero si no le dices quién es Jesucristo y no cree en él, ¿de qué sirve? Le has salvado una vez de una muerte física, pero de la muerte eterna no. Por eso Pedro aprovecha la situación de la sanidad para comenzar otro sermón. Vimos uno ya en Pentecostés. Él aprovechó la situación e hizo un sermón. Ahora sana un cojo y aprovecha la situación para un sermón, ¿verdad? Él predica el Evangelio y el Evangelio es totalmente cristocéntrico. Por tanto, es la misma visión que la Iglesia tiene. El Evangelio que tienes que predicar es cristocéntrico. Nosotros tenemos que menguar, que disminuir, como decía Juan el Bautista, y él tiene que crecer, ¿verdad? Nos vemos tentados por todas partes a intentar buscar la forma y la manera en la que la gente venga, se quede pegada en la silla y por favor no te muevas. Pero es que si las personas vienen a la iglesia por un motivo que no es Jesucristo, se van a ir por otro motivo que no sea Jesucristo a la mínima de cambio. Es decir, cuando no les guste, cuando haya algo más interesante que lo que le ofreces aquí, pues se marchará. A la iglesia se tiene que venir por Jesucristo. Si no, no nos sirve de nada. Por eso yo me pregunté, ¿qué mensaje es el que estamos dando? ¿O qué mensaje es el que tenemos que dar? ¿O qué tenemos que cambiar para que Cristo sea el centro y precisamente sea Él el que se lleve toda la gloria, ¿no? Me gusta esta frase: nosotros somos las manos serviles, pero el poder y la gloria son del Padre, del Hijo y del Espíritu. Nosotros estamos, no sé, siendo instrumentos nada más, ¿verdad? La siguiente sección es otra cosa que dice Pablo, que él cuando está encerrado, cuando está en prisión, escribiendo a Timoteo, le dice: la palabra de Dios no está presa, aunque él sí lo estaba. Y me gusta porque dice: les echaron mano a Pedro y a Juan y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Por lo que he estado leyendo, no quiere decir que se convirtieron 5.000 aquí, sino que se añadieron más personas a los primeros que sucedieron en la iglesia, y ya la iglesia estaba hasta el número de 5.000 personas. En las buenas, cuando todo iba bien, cuando había favor, cuando había sanidades, cuando había milagros, la iglesia estaba ahí. Pero ahora resulta que las cosas han torcido. Ahora vienen los jefes de la guardia del templo, ahora vienen los saduceos, ahora viene la gente a perseguir. Pues también la iglesia está ahí. Ha estado en las buenas, también está en las malas. Pedro y Juan, la iglesia, están enseñando que Jesús ha resucitado. Tú imagínate, los saduceos, que son uno de los que los pillan, no creen en la resurrección. Aparte de que los otros mataron a Jesús considerándolo un blasfemo. Entonces tú imagínate cuánto de ofensivo era para ellos decir que Jesucristo ha resucitado. Eso quiere decir, ¿cómo puede ser una persona que nosotros entregamos a la muerte porque era un blasfemo? Una persona que decía que era el Mesías, sin embargo están predicando la resurrección. Eso no puede ser. Rápido les cogen, rápido al concilio y a ver qué hacemos con estos hombres, ¿verdad? Sin embargo, hay una cosa muy curiosa, y es que ellos no podían negar que el cojo había sido sanado, porque es que el cojo estaba allí con Pedro y con Juan. Le estaban viendo, llevaba 40 años en la puerta y ahora el hombre está de pie. No puedo negar eso. Les amenazan con que no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Que Pedro les dice que juzguen ellos si es mejor obedecer a Dios o a los hombres. Ellos no pueden dejar de hablar de lo que han visto y lo que han oído.
ellos estaban predicando acerca de la resurrección, pero yo me pregunto, ¿qué ha cambiado en nuestros tiempos? ¿No? Recuerdo cuando Pablo predicaba en Grecia, estaba predicando, lo estaban escuchando, y en el momento en el que llegó a la resurrección de Jesús, los griegos, que eran personas que consideraban que el cuerpo no valía para nada, y dijeron, bueno, ya si quieres, otro día ya venimos y ya te escuchamos, pero ahora nos vamos porque nos parece absurdo esto que estás hablando de resucitar el cuerpo. Nosotros seguimos teniendo ese mismo mensaje. Nosotros seguimos predicando un mensaje que básicamente es de locos. Los saduceos no creían en la resurrección, los griegos tampoco, y en medio de un mundo en el que vivimos, en el que tampoco es que haya un gran espíritu ferviente por las cosas espirituales, estamos predicando que el cuerpo resucita literalmente, que el cuerpo resucitará en carne. Será distinto a este cuerpo porque será semejante al de Jesús, pero que el cuerpo resucitará. Eso es lo que estamos predicando y esto es lo que creemos. Hay personas a día de hoy que tienen cierta espiritualidad y creen, a lo mejor, que sí, hay algo detrás de la muerte, hay una especie de vida, pero como inmaterial, como etérea, como que, no sé, yo no sabría ni explicarlo, no sé a qué se refiere, pero nosotros estamos predicando que el cuerpo se levantará, que Dios lo levantará y que seremos cuerpos distintos, no sé cómo, glorificados, pero que habrá muerte. Seguimos predicando un mismo mensaje de locos. Entonces, cuando vengan los tiempos malos, ¿vamos a seguir predicando el mismo mensaje o vamos a dejar que el mundo nos moldee de alguna manera el mensaje que nosotros estamos predicando, que es Jesucristo, el centro, y su resurrección, que básicamente es la esperanza que nosotros tenemos? Hay otro refrán que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y me gusta porque en los versículos 12 y 13 dice, esta vez Pedro hablando y dice, y en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesucristo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Cuando todo va bien para la iglesia, el mensaje tiene que ser el Evangelio de Jesucristo. Esa es la misión a la que ella es llamada. Y Él como el centro. Cuando las cosas van mal, el mensaje tiene que ser el Evangelio de Jesucristo y Él como el centro. Pedro aprovecha la ocasión no solo de la sanación del cojo para predicar el Evangelio, sino que aprovecha la situación del concilio cuando están atrapados para predicarles a los fariseos, a los saduceos, a la guardia, el Evangelio de Jesucristo. El problema, si lo queremos llamar así, es que el mensaje que tenemos es un mensaje exclusivista, en el sentido de que en un mundo relativo, donde todo vale, donde tu verdad vale lo mismo que la mía, y la verdad del otro tiene que valer la misma que la tuya y que la mía, el mensaje del Evangelio está diciendo que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Está diciendo solo en Jesucristo la salvación. La iglesia cristiana no se puede pensar que es la poseedora de la verdad, pero la iglesia cristiana es, de alguna manera, pues testigo de la verdad, experimenta la verdad, está conociendo la verdad, porque la verdad no es una idea, la verdad es una persona, es Jesucristo. Por tanto, de alguna manera, cuando nos vean, nos van a ver exclusivistas. Estos cristianos piensan que tienen la verdad, piensan que pueden decirnos qué tenemos que hacer en el sentido de arrepentirnos, pero ese es el mensaje, ¿verdad? Al mundo no le gusta la exclusividad que nosotros tenemos a causa del mensaje del Evangelio. Pero hay una pregunta todavía más curiosa. ¿Realmente se nota que andas con Jesús? Porque dice que cuando le oyen hablar a Pedro y a Juan, se dieron cuenta de que realmente ellos andaban con Jesús. ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían letras y de fútbol. Lo que viene a decir básicamente es personas que no habían estudiado teología, por así decirlo. Entonces, como vosotros no sabéis teología y nosotros sí, pues, oye, ¿cómo estas personas hablan así de esta manera, verdad? Pero entonces, se nota en tu vida realmente que tú andas con Jesús. El Evangelio hace trizas la sabiduría de los hombres, la sabiduría del mundo verdaderamente. ¿Pero por qué? En la iglesia nos podemos encontrar con personas que tienen muchos estudios y con personas que no tienen ningún estudio. Y sin
embargo, Pablo también en una ocasión dice a la carta a los Corintios que Jesucristo nos ha sido hecho sabiduría. Él es la sabiduría necesaria para cualquier hombre, da igual sus estudios, si sabes teología o si no lo sabes. Un hombre que sabe que Jesucristo es el Salvador y se entrega a Él y se es sumiso a Él es más sabio que un hombre que tenga 4000 carreras, si es posible. Pero Satanás no va a querer que la fama de Jesucristo se extienda. Y lo que está sucediendo verdaderamente en el concilio con los saduceos y con los jefes de la guardia, para mí, sinceramente, es Satanás por detrás. Lo veremos ya dentro de 2 semanas, ¿no? Creo que es lo que hay. Cómo Satanás usa las cosas normales para destrozar, digamos, la obra de Dios. Entonces, si tú predicas el Evangelio de Cristo, estás llamando a la gente a conocer a Jesucristo, a que la fama de Jesucristo se extienda, a que la gloria de Jesucristo sea exaltada. Satanás no quiere ni que conozcas a Dios, ni que su fama sea exaltada, ni que su gloria sea exaltada. Por eso la Iglesia tiene una misión muy importante y es no quitar el sello de la garantía de la obra de Cristo. Cuando los saduceos le dicen, no prediquéis más en ese nombre, Pedro le dice que no pueden dejar de hacerlo. Ellos tienen que confirmar que eso que ha pasado, esa sanidad, viene de Jesucristo. Podrían haberse quedado en la situación de, vale, lo hemos hecho nosotros o lo que sea, da igual. Casi que Satanás prefiere eso, porque así la gloria es para ti. Pero Pedro y Juan no pueden hacer eso. Tienen que predicar el Evangelio de Jesucristo. La sanidad de ese hombre llevaba a un mensaje más importante, la sanidad del alma, es decir, la salvación eterna. Y la Iglesia tiene esa misión, en medio de su predicación del Evangelio, poner el sello de la garantía de Jesucristo y no quitarlo jamás. Entonces, lo que bien empieza, bien acaba, ¿no? Dice, puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, y lo dejo ahí, ¿por qué? Porque todos hemos visto lo que ocurrió mientras la Iglesia continuaba con la normalidad de su vida y sus obligaciones. Sucede un milagro y por esta situación y predicar el mensaje, el peligro, la persecución. Pero Pedro y Juan, después de haber sido soltados, haber sido liberados, ¿a dónde vuelven? Vuelven otra vez a la Iglesia, otra vez con su situación normal, otra vez con su cotidianidad. Y cuando se reúnen con la Iglesia, les cuentan todo y le dicen lo que les ha pasado, y algo curioso o algo importante, vuelven otra vez a la oración. Han empezado yendo al templo para la oración, han pasado todo lo que han pasado y cuando regresan a la Iglesia, otra vez vuelven a la oración. Hay algo muy curioso. Ellos no piden que las amenazas sean quitadas. Ellos no piden que la persecución se termine o que se acabe. Solo dicen que el Señor mire y considere lo que estaba sucediendo, pero que les diera facilidad para seguir predicando la palabra y para que siguieran sucediendo hechos maravillosos, señales y prodigios que al fin y al cabo van a servir una vez más para que se predique el Evangelio de Cristo. Empezaron con la oración y terminaron con la oración. A mí sí me gustaría que, precisamente teniendo esto en mente, aprovechemos ahora todos, en verdad, y que realmente quien quiera levantar su voz y su clamor a Dios, hagamos como la Iglesia primitiva. Queremos muchas veces ser como la Iglesia primitiva. Había un carácter en la Iglesia primitiva, orar. Así que me gustaría que pudiéramos aprovechar el tiempo y libremente levantar la voz a Dios, clamar a Él por lo que es nuestra misión, por lo que la Iglesia tiene que hacer, todo lo que hemos visto. Ser nosotros los que guiemos al mundo, las injusticias del mundo, seguir en medio de la cotidianidad de nuestra vida, aprovechar las situaciones y las ocasiones para predicar el Evangelio de Jesucristo y no a nosotros mismos. Acompañar al débil, acompañar a aquel que acaba de conocer a Jesucristo. Todo eso que hemos estado viendo hasta ahora. Que podamos orar por eso. Y yo igual, lo voy a sentar y sí me gustaría que clamemos a Dios, que levantemos nuestra mano. Está bien si